Buenas tardes. ¿Escuchan? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, profe. Sí, le escuchamos. Bueno, ahora está mejor. Cristian, o podemos empezar o esperamos, porque veo que están dos nomás. Estamos 9. Bueno, vamos a empezar. Si me escuchan todos, vamos a continuar la clase de la semana pasada. Y voy a remitir hoy de hecho ya le remití al coordinador para que pueda alzar, digamos, en la plataforma un trabajo práctico de investigación que necesito que trabajen. ¿Me escuchan, verdad? El día de hoy, y van a tener tiempo hasta la otra semana en poder trabajar ese trabajo práctico. Van a hacerlo un trabajo sobre el mercado, sobre políticas de empleo. Quiero que hagan una investigación. Yo le puse los tópicos mínimos que deben desarrollar y van a trabajar seguramente ya a partir de hoy. Una vez que terminemos la clase de hoy, ya pueden empezar a trabajar. Es un trabajo individual en no más de 5 hojas, pero con tópicos mínimos que yo les establecí en la estructura del trabajo de investigación. Pueden elegir un sector económico también, pueden hacerlo del mercado laboral en forma general, así como pueden elegir de un sector económico, por ejemplo, la agricultura, la industria, etc. Ustedes eligen el sector económico al cual quieran trabajar. ¿Se entendió? ¿Me escuchan, verdad? Sí, profe, se entendió. Sí, Bueno, profe, ahí, se escucha. Sí, profe. ahí yo ya remití, seguramente van a alzar en la plataforma el día de hoy. Vamos a continuar la clase de la vez pasada. Vamos a tratar de terminar todo lo que son las políticas públicas en relación a los puntos generales del Plan de Desarrollo 2030. Y vamos a empezar a ver, estoy compartiendo en pantalla, algunos de los puntos principales de lo que se propuso Paraguay para el 2030, que tenemos aún 7 años de, digamos, de tiempo de poder elegir, con algunos cortes que se hicieron. Fíjense un poco nuestro año base. Nuestro año base fue el año 2005 y vamos a mirar un poco cada uno de esos puntos que ustedes ven en pantalla y vamos a tratar de discutirlo juntos. ¿Qué es lo que se busca? Por ejemplo, en el año 2005, el porcentaje de pobreza extrema estaba alrededor del 9.08%. Ese es el punto de partida y se quiere llegar en el 2030 al 3%. Esa es la meta que se fija el Paraguay, el país, para el punto que habla del fin de la pobreza extrema.
Ustedes saben que la pobreza extrema es digamos, por definición es aquella pobreza en la cual una persona no tiene $1 diario para comer, básicamente para la alimentación. Entonces, en el año 2005 estaba alrededor del 9.08%. En el año 2010 eso subió a 11.77%. Posteriormente, en el año 2015, eso bajó al 5.42% y el objetivo es llegar en el año 2030 al 3%. Al 3% de pobreza extrema. Esa es una meta bastante, digamos, accesible, yo creo, si se realizan determinadas políticas públicas que tratan de eliminar eso. ¿Cuáles son, les parece, algunas de las políticas públicas que tiene el Paraguay de manera de erradicar la pobreza extrema? A ver si alguien se acuerda un poco de lo que hace el gobierno para tratar de eliminar la pobreza extrema. ¿Alguien sabe? Una de las, digamos, de las políticas más conocidas son las transferencias que hace el Ministerio de Desarrollo Social, que es el ministerio básicamente por excelencia que trata de erradicar algunos temas de pobreza. Ustedes saben que antes se llamaba Secretaría de Acción Social, después se convirtió ya en un ministerio en el año 2018, y ese ministerio es el que tiene a su cargo básicamente las políticas de subsidios de manera a eliminar la pobreza extrema. Por ejemplo, las transferencias Tecoponá y ese tipo de cosas, que trata de erradicar esta pobreza extrema. Después están algunas políticas sectoriales que fija, por ejemplo, que hacen los gobiernos, sobre todo los gobiernos departamentales, pero siempre, digamos, tratando de dar lo que básicamente mide la pobreza extrema, que es la capacidad de acceso a la alimentación mínima. Y eso no es fácil de hacerlo, pero es posible con una serie de subsidios que puede el Estado establecer, digamos, para este tipo de comunidades, sobre todo las más pobres. Por ejemplo, las comunidades indígenas o los sectores, los asentamientos que tenemos en todo el país. Entonces, no es una cuestión fácil de hacerlo porque los subsidios normalmente son políticas que son, digamos, muy populistas muchas veces, pero es una manera de poder erradicar o poder disminuir, no sé si erradicar es la palabra, pero sí disminuir la pobreza extrema en nuestro país. Después están los niveles de pobreza, que es una condición un poquito mejor, digamos, que no mide este índice. Este índice mide la pobreza extrema. El otro punto que se mide en el objetivo en país es la digamos, tratar de disminuir, le llaman hambre cero, que básicamente la malnutrición sobre todo de los chicos. Ustedes saben que un chico que no se alimenta en los primeros 5 años de vida apropiadamente con las calorías, los nutrientes que necesita un niño, eso necesita, digamos, a los 5 años eso ya no se recupera posteriormente. Eso ya es imposible de recuperarse si es que a los 5 años no llega a eso. Entonces el plan al 2030, fíjense, es también una meta bastante optimista, que es del 10.4 que era en el 2015, llegar al 0% en el 2030. No es algo muy fácil de obtener porque está muy relacionado a la pobreza extrema. Entonces, el hambre cero es una meta muy ambiciosa que en el año 2030 se quiere llegar digamos, al índice cero, pero es difícil de hacer. Otro índice importante que está en los objetivos de desarrollo del Paraguay es aumentar la esperanza de vida al nacimiento. Al año 2005 la esperanza de vida era de 71 años
y se quiere llegar al año 2030 a los 79 años de edad. Como les dije en la clase pasada, el Paraguay es un país eminentemente joven, donde más del 50% de la población no tiene más de 35 años. Y lo que se pretende con estas políticas, sobre todo la de salud, es darle a la persona de la tercera edad, por eso hay también una pensión a la tercera edad, sobre todo a los que están en edad, en situación de pobreza, darle un subsidio de manera a tener una esperanza de vida mucho más, más larga, vamos a decir. Este es un tema no menor porque ustedes saben que las políticas públicas para las personas de tercera edad son políticas públicas bastante caras, que le cuesta mucho dinero al Estado. Y eso, digamos, el futuro gobierno que asume la otra semana va a tener como un gran desafío en poder destinar más recursos y establecer como objetivo aumentar la esperanza de vida en nuestro país. Otra cuestión importante, el cuarto punto, habla de la tasa de alfabetización de adultos, población de más de 15 años de edad. Ustedes saben que en nuestro país hay un gran porcentaje de aquellos chicos que llegaron los 15 a 16 años, más de 15 años, no pudieron terminar, digamos, la escolar básica. Hay un plan de ir cubriendo, digamos, a la mayor cantidad de personas de manera que puedan tener la formación básica que establece el Ministerio de Educación, que es la escolar básica. En el año 2005 era el 92% y se pretende llegar al 2030 al 100% de la política de alfabetización de adultos. Hoy en día el Ministerio de Educación tiene en todo el país centros de capacitación y alfabetización de adultos en diferentes áreas, tanto para terminar el colegio o digamos la escolar básica, como la tecnicatura, por ejemplo. Hay institutos que enseñan carreras rápidas, electricidad, peluquería, etcétera, y que después eso da, digamos, la posibilidad de que la persona pueda acceder a un mercado laboral en forma rápida y sobre todo generando ingresos, que es lo que se busca con esta educación de calidad. Otra cuestión importante en los objetivos de desarrollo es la igualdad de género, que con el cambio de la ley que se tuvo ya para estas elecciones del 2005, los escaños ocupados por mujeres en el Parlamento era del 10% y el objetivo en el 2030 es del 50% de los escaños. No es una tarea tampoco fácil, atendiendo que hoy en día las elecciones ya no se hace por lista cerrada, sino se hace por lista abierta, donde se votan personas uninominales. Y eso ya depende, digamos, del candidato, entonces no es una tarea fácil porque es una variable exógena digamos, al sistema electoral, ¿verdad? Entonces, pero es un objetivo que se puso el país de manera que las mujeres tengan un mayor espacio, sobre todo en todos los niveles de elección popular, en todo lo que se representa escaños. Acceso a la electricidad, en eso yo creo que estamos bastante bien. De hecho, en el 2005, el 94% de la población ya accedía al consumo de electricidad, y la ANDE es una empresa eminentemente que invierte mucho, sobre todo en digamos, en la cobertura, y el objetivo es que en el 2030 el 100% de la población paraguaya tenga acceso a luz eléctrica. Eso no es, digamos, una tarea que está lejos de la meta, si al año 2015 ya teníamos el 99% cubierto. Entonces el objetivo en el 2030 es que el 100% tengamos. Otro punto importante es en el año 2030 todo lo que sea el trabajo decente, que tengamos trabajadores asalariados, que en el año 2005 es el 38.5%, y el objetivo es llegar al 100% de trabajadores asalariados para el 2030. Este es un tema también
no menor atendiendo que muchas de nuestras empresas, la micro, ustedes saben que la gran mayoría de las empresas a nivel nacional son empresas que son microempresas o MPymes y son empresas familiares. Entonces, ¿qué es lo que se busca con este tipo de reforma? Es que la mayor parte de los empleos sean empleos formales, empleos registrados. No haya el subempleo o el empleo, digamos, en negro, como se dice normalmente, de manera que la mayor cantidad de trabajadores accedan a la seguridad social, que es un tema no menor. Ustedes saben que una gran mayoría de nuestros trabajadores no tienen acceso a la seguridad social. Y ese es un problema, no ahora básicamente, sino un problema para el futuro. Un trabajador que no tenga acceso a la seguridad social es un trabajador que en su tercera edad, sobre todo cuando ya está envejeciendo, no va a tener acceso a sistemas de salud y sobre todo a un ingreso. El Estado necesita que todos los trabajadores, cuando estén activos y cuando estén pasivos, es decir, jubilados, tengan acceso a un ingreso básico, porque con eso se dinamiza la economía, porque la gente va a demandar, la demanda de bienes y servicios va a aumentar y necesitamos que los trabajadores, ya sea cuando estén trabajando o cuando estén, digamos, ya jubilados, tengan acceso a ese ingreso mínimo. Otro tema importante es los trabajadores informales en empleos no agrícolas, que en el año 2010 teníamos el 69% de, digamos, de informalidad y la idea es llegar al año 2030 al 0%. También no es una tarea bastante fácil de hacerlo, puesto que es lo mismo que estamos hablando. La idea es, digamos, incorporar a todos los trabajadores, ya sea de cualquier sector, a un sector formal. Es un tema no menor porque es muy difícil, dependemos mucho digamos, de la economía básicamente, por más que hoy hay muchas cuestiones que son más fáciles de poder regularizar. De hecho, hoy ser legal cuesta más barato que ser ilegal, digamos, en la economía, porque si uno es ilegal o no registra sus actividades, le sale más caro, digamos, todo tipo de gestión. Entonces, conviene mucho más registrar todas las operaciones. El octavo, el acceso a financiamiento, también es un tema que se contar con una institución financiera, sobre todo para mayores de 15 años. Hoy en día el financiamiento de actividades, sobre todo para los emprendedores, para los microemprendedores, es mínima aún. No tenemos registro nosotros. Digamos, no hay mucha cultura de que se financie a emprendedores. Hay algunas experiencias que se hacen a través de CONACYT, del Ministerio de Industria, etcétera, de poder dar lo que se llama un capital semilla a los emprendedores. Pero, digamos, en el mercado financiero formal prácticamente no existe una unidad, digamos, o un producto financiero de manera a que poder financiar a los emprendedores. Otra cuestión importante, la industria y la innovación, personas que usan Internet. Eso sí ha ido evolucionando bastante, sobre todo después de la pandemia. De hecho, esta es una demostración de lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que se busca? Que al año 2030 el 80% de las personas que trabajan usen Internet. Acá nuestro problema principal como país es el acceso, no a Internet básicamente hoy, porque hoy, ¿quién no tiene un teléfono celular? Y el teléfono celular tiene Internet. Lo que tenemos es la calidad del servicio de Internet, que es un problema para el desarrollo de tecnología, sobre todo de aquellos bienes o servicios que se prestan vía Internet. Nosotros tenemos todavía unas limitaciones en la velocidad del Internet y creo que hay un plan de MITIC de poder incorporar una línea de fibra óptica marina, se le llama, que venga digamos, de Europa, de manera a poder tener una mayor velocidad de Internet y eso pueda facilitar los negocios que se hacen por Internet.
el acceso y sobre todo la calidad del servicio de Internet, que es un tema que yo creo que mejoró muchísimo en los últimos años, pero la idea es llegar al 2030 con esa proporción de 80% de personas que usen Internet. El noveno punto que habla el plan de desarrollo es el punto de la infraestructura. Nosotros tenemos, por más que en el gobierno que se está yendo, tenemos una alta inversión en infraestructura, sobre todo en rutas asfaltadas. Hay algunas que aún faltan, pero que están como proyecto, digamos, de hacerlo de manera que para el año 2030 el 100% de las carreras, de las carreteras y rutas de acceso, y sobre todo las que son productivas, las que guían a la producción, puedan estar 100% asfaltadas. Hay un gran avance. Los que viajan al interior saben. Ahora está, por ejemplo, este tema de la ruta Traschaco, que se está trabajando, que se está ampliando. La ruta, la bioceánica, que si conocen de Carmelo Peralta, ya llegó a la ruta 9, a la ruta Traschaco, y luego tienen que pasar hasta la Argentina. Es con un puente que se está haciendo en Carmelo Peralta. Es una ruta de producción, de manera que toda la producción de Brasil pueda salir rápidamente al Pacífico, cruzando por el Paraguay. Entonces eso nos va a ayudar a mejorar los servicios de infraestructura, los servicios de logística, que son aquellos servicios que tienen, digamos, mucho impacto en la economía. Después tenemos los grandes puentes que se están haciendo, el segundo puente con el Brasil, el segundo puente acá en Asunción, en el centro. Son todas cuestiones de infraestructura que hemos avanzado mucho, pero aún falta más. Por ejemplo, avanzar en una ruta por más que está en proyecto, una ruta paralela entre Canindeyú y Pedro Juan, por ejemplo, hay una ruta que hoy es de tierra, pero que está en proyecto a asfaltarla, de manera que puedan unirse todo el Canindeyú a través de la frontera con el Brasil, con Pedro Juan Caballero. Esa es una ruta que va a ayudar muchísimo. También está en proyecto una ruta paralela a la ruta cuarta San Ignacio Pilar. Es una ruta que une hoy Yabebirí, Misiones con Pilar, va por toda la costa del Paraná. Entonces esa ruta, por ejemplo, si es que se llega a poner asfalto, digamos, va a dinamizar una zona económica y turística bastante importante. Otro tema no menor también son la reducción de las desigualdades. Acá ya estamos hablando un poco de una unidad de medida muy utilizada, que es el coeficiente de Gini, un coeficiente que mide básicamente el acceso de las personas a los diferentes servicios, bienes y servicios que presta el Estado. Y acá sí hay una desigualdad bastante importante, que en el año 2005 la unidad de variable era 0,515 y la idea es llegar al 2030 al cero, digamos, como unidad de medida del coeficiente de Gini. No es una tarea fácil de hacer, porque ustedes saben que el acceso de los servicios que presta el Estado depende mucho de las políticas públicas. Reducir las desigualdades entre ricos, pobres, muy pobres, nivel medio, no es una tarea fácil, pero es una tarea que hay que hacerlo de manera que la mayor cantidad de personas y sobre todo de ciudadanos tengan acceso a los diferentes bienes y servicios que presta el Estado. Hacer también ciudades sostenibles. La idea es también aumentar un poco, digamos, la cantidad del déficit de viviendas. Actualmente, en el año 2005, el déficit de vivienda era de 804.000 viviendas, más o menos. Eso fue bajando, pero la idea es llegar al año 2030 con aproximadamente 360.000. Por más que en los últimos años se han construido varias viviendas a través de lo que era Senavitat, hoy se llama Ministerio de la Vivienda, también hay otros planes. Por ejemplo, y le escuché justamente hablar a una ministra designada hace poco, que en el tema de vivienda lo ideal es que se encuentre la oferta y la demanda.
¿A qué se refiere eso? Que aquellas personas que deseen tener una vivienda propia tengan la posibilidad de acceder al financiamiento de la vivienda propia. En países como el nuestro hemos avanzado a través de AFD, por ejemplo, que tiene una política, un producto que es la compra de las viviendas a largo plazo. Pues la idea es llegar a más cantidad de gente, bajar las tasas de interés de manera que cada vez sea más accesible y las personas, sobre todo aquellos que tengan ingresos medios, puedan tener una vivienda propia. Es un, digamos, un tema no menor, pero que tenemos que tener en cuenta. Otro tema importante, perdón, se me pasó es el tema de acceso al saneamiento. Es un gran problema el tema de agua y saneamiento. Agua no tanto, pero sí tratamiento de aguas residuales. Ustedes saben que la mayoría de nuestras ciudades no tienen acceso al servicio cloacal. Ese es un problema de salud pública que ocasiona diversas enfermedades, como por ejemplo las enfermedades que son de, digamos, diarrea, vómitos, sobre todo en el interior. Digamos, ¿por qué? Porque ustedes conocen mejor que yo que en el interior, por ejemplo, al no haber desagüe cloacal, se construyen los famosos pozos ciegos, y eso es lo que hace con el correr del tiempo, es contaminar toda la, digamos, todo el subsuelo, todo lo que es las corrientes de agua, y eso provoca ya enfermedades. Por lo tanto, la falta de agua limpia y saneamiento es un problema de salud pública que hace falta, sobre todo, muchísima inversión, porque es una obra que no se ve básicamente, no es un edificio, no es algo, digamos, que uno ve prácticamente, sino que está bajo tierra, pero tiene una importancia vital en la salud pública de cualquier país. Y eso necesitamos nosotros profundizar. Otro tema importante que se ve es la energía limpia, que es la energía renovable. Ustedes saben que nosotros tenemos grandes ríos, tenemos mucha energía, somos uno de los países en el mundo que tiene una mayor cantidad de energía renovable, pero hay que sacarlo provecho. Hay que, sobre todo, traer industrias que utilicen ese tipo de energía de manera que podamos desarrollarlo en el futuro. Es un tema que es muy técnico, pero me gustaría que ustedes un poco miren un poco en el trabajo de investigación. Van a ver todo, cuando hablemos de mercado laboral, van a darse cuenta, si trabajan con las industrias, van a darse cuenta que existe toda una política de desarrollo industrial utilizando como base la energía eléctrica. Y es una energía que tenemos relativamente barata y es renovable porque tenemos agua potable, energía hidroeléctrica. Otro tema importante es los niveles de exposición, de consumo de exposición en las ciudades. Nosotros no tenemos todavía altos niveles de contaminación, pero sí la idea es llegar a niveles, digamos, razonables en el futuro, en todo lo que sea emisión de gases, en niveles de exposición en las ciudades, etc. Eso es un tema que tenemos que entender, que los países desarrollados, las ciudades que son más desarrolladas, están más expuestas, digamos, a tipo de contaminación que pueda ocasionar problemas de salud pública. Los casos más comunes son, por ejemplo, Santiago de Chile o Ciudad de México, que son ciudades muy grandes y que tienen un nivel de contaminación bastante alto, que hace que, por ejemplo, en Chile no todos los vehículos pueden salir por día a circular por las calles. Ahí se establece días de acuerdo a la terminación de la matrícula, de manera a poder proteger el medio ambiente. Otro tema que también se fija es el tema medioambiental, proteger todo lo que son los ecosistemas. Ustedes saben que tenemos grandes parques, lagunas, lagos, ríos, que tenemos que proteger de manera que nuestro sistema, digamos, nuestros ecosistemas sean protegidos y puedan perdurar en el tiempo. Se dice que Paraguay es una de las grandes reservas de agua subterránea que tiene el mundo, y eso debemos de proteger, porque es lo que el día de mañana nos va a dar posibilidad de poder desarrollar algún punto importante, digamos.
La siguiente lámina, y habla ya de temas muy importantes, lo que se llama la paz y justicia. Hay unos índices que se establecieron en el plan de desarrollo, que son los homicidios voluntarios por cada 100.000 habitantes. Eso hoy en día ha disminuido como digamos, como una unidad de medida básicamente, y la idea es llegar al 2.35% por cada 100.000 habitantes en el año 2030. Este es un tema, la seguridad es un tema fundamental hoy en día. ¿Por qué? Porque la seguridad, sobre todo la seguridad en ciudades, es la base de la inversión básicamente. Ciudades violentas, ciudades donde digamos, haya problemas de seguridad, no son ciudades que sean apetecibles para la inversión, sobre todo la inversión extranjera. Entonces debemos de atender, digamos, que este es un índice no menor. Nosotros cualquiera sabemos que vivimos en la capital o en las ciudades más grandes, tenemos problemas de seguridad. Y es un índice que la gente mira para poder invertir. No es un tema no menor el tema de digamos, de la violencia en nuestras ciudades. El último punto es el empoderamiento, un índice de democracia, digamos, que se mide. Nosotros en nuestro país tenemos un índice de 6.6 en el año 2005 y la idea es llegar al 10 óptimo, que son una unidad de medida que dan los organismos internacionales digamos, del fortalecimiento de la democracia. Y acá es un tema que hay que discutir con los políticos y sobre todo con aquellos que miran que la consolidación de las instituciones es lo que va a fortalecer la democracia, sobre todo de aquellas instituciones que son muy objetadas, como por ejemplo la justicia, ¿verdad? No es un tema fácil de abordar porque son cuestiones muy subjetivas muchas veces, pero sí tenemos que tener en cuenta que un problema de la justicia va a ocasionar, digamos, también un problema en la imagen país que tengamos nosotros. Fíjense lo que ocurrió. ¿Qué ocurrió ayer en la Cámara de Diputados? ¿Alguien puede recordar qué pasó ayer, qué se anuló? ¿Alguien puede estar en línea? Profe, Sí. ¿Qué ayer se anuló en la Cámara de Diputados? el convenio, ¿cómo era? El convenio, este tema de De la Comunidad la- Europea. La Comunidad exactamente. Europea. ¿Y qué piensan ustedes sobre eso? No miremos el punto de la excusa que se usó para eliminar, sino qué piensan como ciudadanos. Acuérdense, le voy a poner el contexto para que ustedes vean. Esta es una donación que tiene el país hace 30 años. 30 años hace que la Comunidad Europea nos hace donación. Y acá lo que se hizo fue anular toda la donación, no fue solamente la del MEL, que era la excusa que se usó. Ahora, ¿cómo quedamos como país, como país ante los países donantes? Ese es acá el tema en cuestión que hay que analizar, sin mirar el detalle, digamos, sino ese es lo que me gustaría que ustedes opinen y vean un poco. ¿Qué piensan algunos? ¿Qué saben? A ver. Porque es una política pública importante, digamos, una imagen país sobre todo que tiene, que imagínense lo que hicimos. Anulamos una donación. La Comunidad Económica Europea regala al país 34 millones de euros. Y nosotros le decimos, no queremos tus 34 millones de euros porque creemos que eso está atado a algo. Después eso lo discutirán la gente, ¿verdad? Pero el hecho en sí lo que a mí me preocupa. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? ¿Alguien quiere opinar? Y, profesor, Sí.
Bueno, eh, pero ¿por qué usted que conoce que está más y conoce y nos presenta la evaluación, con qué fin ellos no presentan? Porque justamente va ahí un poco el cuestionamiento, que el fin de por qué ellos eh, nos donan ese dinero. Habría que ver, o sea, si hay alguna condición o no. No tengo el fondo de la cuestión, tengo que ser sincero, ¿verdad? Entonces, hay que ver un poco el fondo de la cuestión, ¿verdad? Pero en el siguiente punto, una opinión personal mía, personal mía. Eh, por qué nosotros tendríamos que estar pendientes a una donación como país, profesor? Eh, eso también nos pone a nosotros como un país muy necesitado, y también nuestra imagen internacional un poco también nos tiene nosotros condicionados a eso que nosotros tenemos que recibir. Se tendrá que hacer las gestiones que se tendrán que hacer, pero hay que ofrecer a los niños la mejor educación, a los jóvenes la mejor educación, y a todos ciudadanos, ciudadanas, la mejor educación. Pero no, tampoco podemos estar condicionados a una donación. Yo creo que eso también a nosotros nos va a hacer libres si tenemos una autogestión dentro de nuestros recursos que disponamos. O sea, vamos a estar todo el periodo pendiente a esa donación. Algunas veces se tuvo que haber cortado, o se iba a cortar. Entonces yo creo que en ese punto nada más, creo que tenemos que tener una autogestión más todavía de la educación, de la salud y la seguridad, que son tres ejes muy fundamentales para el Estado. Nada más, profesor. Ok, perfecto. ¿Alguna otra opinión? Permiso, profesor. Sí. Sí. Realmente para mí esta cuestión como dijiste, hace 30 años se está recibiendo donaciones, programas, y realmente me parece que quedamos muy mal para afuera, en el sentido de esta cuestión de la ideología de género, porque básicamente sobre eso se fundamenta el hecho de dejar de percibir esa donación y dejar de llevar adelante muchos proyectos, ¿verdad? Que tienen que ver, por ejemplo, con eso de lo que yo leí y escuché, el tema, por ejemplo, de la cuestión escolar, de la merienda, por ejemplo. ¿Y cuál es lo que va a ser la salida a esto ahora? Si es que hay un déficit presupuestario, vamos a tener que endeudarnos. Yo no sé cuál es mejor, si endeudarnos a bancos, a otros países, o llevar adelante las políticas a través de cooperaciones internacionales, ¿verdad? Realmente me parece que lo que se está haciendo está mal. No se debería hacer lo que se está haciendo con esta cuestión de la cooperación. Eso es lo que yo pienso, profesor. Bueno. Hola, profe. Sí, adelante. Ignacio, mi nombre. Quisiera también opinar al respecto. Acá lo que se está viendo también es un nuevo sistema político, una nueva política de la República, que hay que también mirar esa parte, ¿verdad? Que no es menor. El tema de que, bueno, este gobierno actual, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, entonces ellos no están queriendo tener un trato con Europa. Eso es lo que se está leyendo así de principio, ¿no? Sea lo que fuese lo que haya.
Entonces, también se tiene que empezar a ver, o los otros países seguramente van a empezar a ver también los acuerdos que tienen como con Paraguay. ¿Qué nosotros damos a nivel de afuera? Yo entiendo de que una imagen de que todo está en revisión, ¿sí? Entonces, es lo que hay, o sea, es lo que se percibe seguro y también es lo que está dentro internamente acá del país. La nueva forma de hacer política, que también es muy respetable, ¿verdad? Ahora bien, el mecanismo que se usó para dejar de tener el convenio es un mecanismo lícito tiene la República del Paraguay, que es a través del poder ejecutivo, que es el decirle al poder, perdón, el poder legislativo le dice al poder ejecutivo, bueno, este convenio queda sin efecto. Ahora, los otros convenios que seguramente van a entrar en revisión y demás cuestiones, ¿verdad? Son los puntos que está viniendo. Es lo que yo veo que está pasando en la República. Sí. Bueno, ¿alguna otra opinión? Voy a tratar de contestar un poco algunas cosas que es importante que ustedes sepan. Primero, nosotros no podemos como país pretender vivir aislado del mundo. Punto uno. Es una opinión personal. Yo como, digamos, como alguien que ha trabajado en políticas públicas, no puedo pretender vivir aislado del mundo. Punto uno. No podemos decirle a europeos, a coreanos, a japoneses, miren, yo no necesito de ustedes. Eso es irreal y el que dice eso es porque, digamos, no quiere mirar la realidad. Ningún país puede vivir aislado de otro y no puede decir no necesito de vos. La Comunidad Europea es ¿qué es lo que hace? La Comunidad Europea, ustedes saben que es un conjunto de países, los países más industrializados del mundo, que lo que hacen es juntar unos fondos de entre todos los países, porque tienen que ustedes saber que los fondos que la Comunidad Europea regala a los países en vía de desarrollo como nosotros, no solamente a nosotros, los países centroamericanos, todos los países de América, son recursos de los contribuyentes europeos, de los que pagan impuestos en Europa. Y ustedes saben que en Europa se pagan más impuestos que acá, ¿verdad? Entonces, es un dinero de los contribuyentes europeos. ¿Qué es lo que hace la Comunidad Europea? Le dice a Paraguay, mire Paraguay, nosotros tenemos 30 millones de dólares, euros, lo que sea. Y ustedes díganme en qué quieren que gastemos, en qué quieren gastar y yo les voy a donar eso. Por eso se hacen esos proyectos. Esta donación que ayer se anuló, se tomó la parte, digamos, de la educación como un problema que es solamente de educación, no, es un problema para educación. Esa donación viene para el Ministerio de Educación de los 34, 21 millones de euros viene para educación, para el Ministerio de Educación en 4 años, no es tampoco en un año. El resto de los entre 21 y 34 se reparte entre el Ministerio de Salud, las universidades públicas, el Ministerio de Hacienda, la Secretaría de la Niñez, y no sé qué más me estoy olvidando. O sea, no es una donación solamente para educación. La parte más grande es para educación, porque la debilidad que encontró el Paraguay hace 30 años, y sigue siendo una debilidad, es el fortalecimiento de la educación. Aleluya si hay países que quieren financiar el mejoramiento de la educación paraguaya. Yo aplaudiría. Eso no, por lo menos la interpretación mía es, eso no quiere decir que nosotros tengamos que hacer lo que ellos nos dicen. El problema de la educación paraguaya es un problema de los paraguayos y los paraguayos tenemos que solucionar conforme a lo que nosotros fijemos. Ahora, vayamos a lo práctico. Ese es en la concepción, en la teoría, ¿verdad? Vayamos a lo práctico. Ese recurso que hoy pierde el Estado paraguayo para financiar las diferentes actividades en este caso vamos a pensar solamente en la educación. Ese dinero no tiene el Estado paraguayo.
va a tener que inventar, quitarle a alguien para poder reemplazarle al Ministerio de Educación esos recursos que hoy no va a tener porque se anuló el convenio. Está en vías de anularse, todavía no se anuló. Entonces, el Estado paraguayo debe decir, bueno, yo no quiero tu donación porque yo tengo la plata acá, de los impuestos, de lo que sea. Esa plata hoy el Estado paraguayo no la tiene. Y no sé si la va a tener, porque nuestro sistema tributario es un sistema tributario todavía bastante regresivo, donde la presión tributaria es bastante pobre todavía. Nuestra presión tributaria no es más del 10%. Entonces, no tenemos esos recursos hoy. Entonces, si soy Santi Peña, haría lo imposible en volver a tener esa donación para mi gobierno que está por empezar. Porque esa plata él sabe que no la va a tener, no la tiene y no la va a tener en el corto plazo. Y quiero mejorar la educación. Yo me imagino que él quiere también que la educación mejore. Entonces, ¿qué es lo que se tomó acá? Se tomó una cuestión política partidaria, lo que quieran llamarlo, como una manera de poder atacar por el lado, digamos, de la ideología de género, que yo personalmente leí 100%, trabajé con esta donación, jamás he visto un condicionamiento de todo lo que se habla. Jamás he visto, ¿verdad? No soy un experto tampoco en educación, pero sí trabajé en la finanza de la educación. Y nunca he visto. Pero hoy, en la práctica, es un recurso que hoy el Estado paraguayo no la tiene. De hecho, eso se ve en los reportes que ustedes puedan mirar. Ahora, eso nos va a posibilitar el día de mañana. A mí no me preocupa mucho la plata en sí, porque, no sé, acá el día de mañana dice el Estado, bueno, no vamos a aceptar más ninguna donación y vamos a subir el IVA a 2%, y ahí va a salir, en vez de pagar 10%, vamos a pagar 12%, y ahí sale la plata para la educación. Aleluya. Pero todo eso vamos a pagar nosotros, todo lo que estamos acá. A mí no me preocupa eso, me preocupa más la imagen. ¿Qué pasa si viene, no sé, cualquier cosa, Corea, y quiere donarnos algo a la educación? Y viene alguien y dice, no, los coreanos quieren imponernos que comamos carne de perro. No sé, estoy diciendo cualquier cosa. Y por eso no quiero tu donación. O sea, esa imagen país lo que a mí me preocupa, sobre todo con los donantes, porque este es un país que ha recibido a lo largo de toda su vida apoyo de los países más industrializados. Nosotros somos un país pequeño, un país con pocos recursos. Entonces no podemos cerrarnos al mundo, no podemos decirle al mundo no necesito de vos. Nosotros necesitamos de los países, sobre todo los países más ricos. Porque este es un país, o si no, señores, lo que va a pasar es, el día de mañana, todo lo que estamos acá, dice, alguien no quiere más y vamos a tener que pagar más impuestos, y los impuestos los pagamos todos. Entonces, eso también es irreal. Eso también es irreal porque en la práctica no es tan sencillo. De hecho, Santi Peña ya dijo que no va a aumentar impuestos. ¿Y de dónde va a salir la plata que necesita el Estado para sus gastos? De todas estas políticas que estamos hablando. ¿Quién va a poner la plata? No es una cuestión meramente, digamos, de ideologías, de pensamientos, es una cuestión pragmática, una cuestión práctica. Que cuando veamos la política fiscal en la próxima clase, van a darse cuenta que todo lo que yo les digo tiene mucho más sentido. No es una cuestión solamente de ideas y de fanatismo porque no quiero recibir, porque si no estoy sometido a vos. No es eso solamente, no es eso. Es una cuestión mucho más sencilla. Nosotros necesitamos recursos. El país necesita recursos, necesita desarrollarse, necesita inversión, necesita que la gente pague impuestos. Fíjense, yo siempre pongo, a mí me tocó estudiar en Suecia. Suecia es un país del primer mundo, en donde ¿saben cuánto es el porcentaje de impuestos que se paga en Suecia? De cada 100 coronas suecas que gana un sueco, aproximadamente 43 coronas va en impuestos. Fíjense la diferencia. La carga impositiva es
Nosotros pagamos 10, ellos pagan 43 de cada 100. Imagínense la diferencia. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ellos tienen políticas públicas muy fortalecidas, porque tienen los recursos, tienen una industria desarrollada. ¿Y qué es lo que buscamos nosotros como país? También desarrollar nuestros servicios, desarrollar nuestra economía, desarrollar la industria, de manera que la gente gane dinero y al ganar dinero pague impuestos, y al pagar impuestos el Estado pueda tener los recursos para todo tipo de política, educación, salud, subsidio, combate a la pobreza, etcétera, etcétera. Esa es la lógica por la cual funcionan las políticas públicas. Por eso que a mí no me preocupa mucho el tema de que le falta al Ministerio de Educación 130.000 millones de guaraníes. 130.000 millones se puede generar de algún lado, no sé. No tengo acá en la cabeza de dónde puede generar porque es mucho dinero, pero sí me preocupa más la imagen con los donantes. Este es un país que va a seguir necesitando por años de países más desarrollados. ¿Y por qué Disculpe, o sea, esa es la idea que yo tengo en general. No sé si alguien quiere opinar. no, profesor, disculpe que mencione, pero yo difiero con usted, profesor. Perfecto. No, yo no tengo la razón, yo doy mi opinión personal. Hola. Hola. Hola, me escuchó, no sé quién habló recién. Andrés. Hola. Bueno, está bien. Esta es una opinión personal mía con relación a cómo funcionan las políticas públicas. Yo tengo esa concepción diferente, ¿verdad? En el sentido de que a mí me preocupan más las políticas como país. No me voy a lo particular, me preocupa más una imagen que tengamos ante los países. No crean que este país tiene todos los recursos que necesita, no la tiene. Nosotros somos un país, muchos dicen un país pobre, yo le diría un país que necesita de la gente, necesita de los demás. No somos un país que podemos cerrarnos al mundo, necesitamos del mundo porque tenemos grandes problemas estructurales, tenemos problemas de años que los propios paraguayos nos creamos, ¿verdad? Pero que tenemos que tratar de solucionar en el futuro. Hemos avanzado bastante, hemos avanzado, hemos mejorado, pero necesitamos recursos. Por lo tanto, Profesor, ese tipo, sí, vos me estás hablando, discúlpame, ¿verdad? sí, Sí, porque se me cortó la sí, no hay comunicación problema, no hay justo problema, cuando no hay drama. le estaba diciendo que difiero un poco con usted porque también, o sea, obviamente es su pensamiento y yo tengo otro tipo de pensamiento. ¿Por qué? Porque no aceptemos donaciones nosotros vamos a tener una mala imagen, profesor, primer punto. Segundo punto, no podemos más nosotros pretender sobresalir solamente con ayuda externa o prácticamente con, eh, vamos a decirle, con lo que nos puedan dar los demás. Nosotros tenemos que tener una autogestión y primeramente justamente en Congreso, en vez de pelearse en sus asuntos particulares y unos contra otros, tienen que estar mirando cuestiones de política de Estado en vez de estar solucionando problemas de carácter interno que crean ellos mismos para pasar. No le alcanza el tiempo, dicen, cambiaron de día, cambiaron de fecha, se pasan hablando de ellos, que fulanito, que sultanito, que jamás, jamás, y no hablo solamente de eso que asumieron ahora, sino estoy hablando de los que ya pasaron, inclusive. No podemos nosotros ofrecer una imagen de Achincharangana para el exterior, profesor. O sea, si no nos queremos nosotros mismos, vamos a estar esperando donaciones siempre de otros países. Usted mismo está diciendo, Suecia o Suiza, Suecia, donde usted tuvo la experiencia, tiene una tasa de impuestos altos, pero también el
el servicio que se presta también para los ciudadanos refleja eso en sus servicios públicos, ya sea de salud, de educación y demás. Aparte, es un sistema de gobierno también. Nosotros tenemos nuestro mismo. sistema de gobierno y ellos tienen su sistema de gobierno, ¿verdad? Pero yo quiero hablar nomás desde el punto de imagen. Nosotros primero acá tenemos que solucionarlo y tratar de que nuestras fuentes, Itaipú, Yacinetá, nuestras fuentes renovables, sacar provechos de eso en vez de estar esperando donaciones de otros o que nos vengan a regalar algo para que nosotros podemos gestionar en nuestro país. Si nos toca pagar 12% de impuestos, paguémonos. Si nos toca formalizar el comercio, hagámoslo. Y se lo está haciendo y estamos mejorando muchísimo. Tenemos buena actitud, somos un país muy bueno comparado con otros. Entonces yo creo que de ahí nomás viene la mano, ¿verdad? Disculpe el tiempo, profesor. Sí, no. Tu nombre es, perdón, Juan Torres, profesor. Juan. Juan, excelente. Te agradezco tu participación. Y en realidad ojalá fuera lo que vos hablas, fuera así realmente. Pero acá hay una cuestión que tenemos que discutir, ¿verdad? Yo siempre digo, nosotros necesitamos más recursos. En la próxima clase vamos a entrar a la parte fiscal. Pero yo les pregunto hoy, no sé cuántos estamos, 8 o 9 personas. De los 9 que están acá, ¿cuál de ustedes quieren pagar más impuestos? ¿Quién está de acuerdo en pagar más impuestos? Yo estoy de acuerdo con la contraprestación de vida. De los Perfecto, perfecto. Pero está de acuerdo en pagar más impuestos. Yo también estoy de acuerdo en pagar más impuestos. Fíjense, de los 9 o 10, no sé, estamos incluidos, 2 nomás queremos pagar más impuestos. No es fácil. Profe, yo por ejemplo, a mi criterio era personal, no puedo decir general, pero teniendo un poco una comparación lo que es nuestro país vecino Argentina. Argentina, por ejemplo, está minado de impuestos, ¿verdad? Entonces, es una situación también mirando un poco nuestro vecino país, ¿verdad? Inclusive ellos tienen muchísimos impuestos. No te ¿Ustedes podría saben citar cuánto en el IVA en la Argentina? 21%, profesor. 21%. Nosotros tenemos 10 nomás. En Sí. Uruguay creo que es 18. En Brasil creo que difiere, algunos estados difieren de otros. Sí, ¿quién está hablando de Argentina? No, Gustavo Bernal te saluda, profe. No, Sí. hablando nomás lo que es Argentina, nomás tiene mucho impuesto que ellos trabajan. Y de hecho que es una cuestión muy alarmante también eso, y porque mirando también su economía, mira en qué situación está. El peso está a 12, 14, no mata de nada. Sí. Bueno, ahí entramos en un tema ya puramente fiscal también, ¿verdad? Pero acá lo que hay que tener en cuenta es que el Estado paraguayo necesita más recursos. Eso es indudable, yo creo que eso no podemos discutir, ¿verdad? Después, que dependamos, yo no sé, yo diciendo en el sentido de que no necesitamos de la gente, del mundo. Yo creo que no hay país que se haya desarrollado sin el resto del mundo. Eso está demostrado acá y en China. Hasta los chinos, que es la cuarta economía mundial, o la tercera ya hoy, necesita del mundo, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que tenemos que tratar es, como dice Profe, el compañero. no quiero que me malinterprete, profesor, en el No, sentido que nosotros pero tenemos que cerrarnos acá como Paraguay al mundo. No, nosotros tenemos que ser abiertos al mundo, ya que estamos en una época, en tiempos de globalización pero vamos a ser recíprocos, ¿verdad? Pero no podemos esperar solamente ayuda. Eso no es lo que yo voy. Que no nos abran, entiendo. por ejemplo, que nos abra el mercado europeo y nosotros podamos llevar nuestro producto a Europa y de que eso nosotros hagamos los recursos. En vez de que recibamos donaciones de ellos, que nos abran el mercado y nosotros podamos llevar lo que nosotros producimos, carne, no sé, hasta agua le podemos llevar. Eso nomás yo voy, profesor. No que nos cerremos acá nosotros como un país, no como Cuba o Venezuela o creando conflictos. No. Globalicémonos, pero no esperando ayuda, sino que esperando apertura.
que va a ser diferente y Perfecto. nos vamos a parar de forma diferente. Perfecto, entiendo tu posición. Bueno, pero independientemente a nuestras posiciones, lo que buscamos siempre es que el Estado paraguayo tenga recursos, el país tenga recursos. Eso es indudable, ¿verdad? La fuente que venga, por supuesto que necesitamos nosotros abrir mercados. De hecho, hoy creo que estábamos a punto de vender la carne al mercado americano. Nosotros vendemos carne ya a Rusia, por ejemplo, hace tiempo, a países que son bastante... Pero dentro de este contexto, a mí lo que más me llama la atención es, y yo les puedo asegurar, fíjense, hoy es el 10 de agosto, a las 17:24 les puedo asegurar, casi asegurar que el gobierno de Santi Peña va a rever este acuerdo que van a hacer que en realidad no se anule este convenio. Van a buscarle el lado. ¿Por qué? Porque él sabe que se necesita eso. Profesor, te quiero interrumpir ahí mismo. Sí, Él administró durante 5 años esto cuando fue ministro de Hacienda. sí. Usó Más esos alto, recursos. claro, y él y todo su equipo que también gobernaron, por decirte, porque la mayoría está ahora como parte del legislativo, que es el que ellos están haciendo esto, ¿verdad? O sea, si vamos a mirar dos cuestiones, una, si es que así como usted dice, va a haber una forma de rever, u otra es que están, que lo que yo creo y entiendo es de que van a inaugurar una nueva forma de hacer gobierno. O Puede ser, sea, van a, puede ser, puede ser. esta es otra lectura también que podemos hacer. Sí, sí. Yo Pues, leo nomás lo que veo, porque nosotros pues, no estamos en la parte de decisión, solamente podemos inferir de lo que se está moviendo nomás. Hasta ahí podemos fíjense llegar, nomás, ¿verdad? sí. Fíjense nomás ABC, estoy mirando ABC en tapa de esta tarde a las 4 más, antes de empezar la clase. Estaba mirando y ya se abrió, ya hubo una reunión entre el ministro de Educación designado, Luis Ramírez, con la bancada oficialista de la Cámara de Senadores, donde ellos plantean, porque lo que ayer se votó en diputados vuelve a senadores ahora, creo que hay una diferencia. Ya no plantea más la eliminación, sino de hacer una adenda al convenio, que no sé qué van a adendar. Porque yo leí todo el convenio y no dice en ninguna parte de eso de género, no sé de dónde quitamos. Van a hacer una adenda porque van a plantear y van a aprobar eso de manera a continuar con la donación. O sea, porque es una cuestión lógica, no sé. No, yo no puedo dejar de recibir casi 40 millones de euros por una cuestión electoral simplemente. ¿Me entienden? Yo creo que esto se hizo por una cuestión electoral y como sobre eso se edificó una campaña electoral, hoy no pueden decir, ah, no, lo que dijimos en la campaña no es así. Lo que se va a hacer es rever buscándole el lado, de manera que esos recursos sigamos teniendo. Pero acá lo que estamos discutiendo en un ámbito eminentemente académico es la interpretación que damos a este tipo de cosas como país, de manera que podamos nosotros tener una visión de Estado mucho más abierta. Acá no hay que ser fanático ni de tal partido ni de tal posición, sino ser lo suficientemente amplio de manera a aceptar y a mirar un poco esto como algo global, como fuera, como se dice en guaraní, Cora'ari, estamos mirando, de manera una visión mucho más amplia. ¿Qué es lo que conviene al país? ¿Qué es lo que no conviene? A eso nomás, esta discusión que a mí me parece mucho más constructiva que estar hablando de un PowerPoint que a lo mejor les puede aburrir en el futuro. Pero entonces, profesor, Sí. entonces, profesor, que nosotros también podemos inferir si es que otra vez de esto no se logra quiere decir que esa corriente que hoy tiene mayoría nos va a llevar hacia donde ellos quieren y al final el gobierno, la gobernabilidad de la república, no sé, Pepe ya que no vamos a ser tan serios como tiene que ser. Y bueno, miremos a los próximos días. Yo creo nomás, vos eras Juan, ¿verdad? Ignacio, él es profesor. Ignacio. Ah, perdón.
Miremos en los acontecimientos los próximos días y vamos dando cuenta cómo esto cambia de acuerdo al cristal con que uno lo mire, pues es este tema. Entonces, donde no es lo mismo sentarse de este lado del mostrador que estar sentado del otro lado del mostrador cuando uno es poder. Porque ahí las exigencias son otras. Y ustedes saben que es mucho más fácil sentarse del lado de la visita. Porque del lado de la visita puede decir, oh, está mal esto, está mal aquello, pero una cosa es sentarse por el lado del lado del mostrador, del jefe, y poder manejar los problemas y poder manejar el día a día, ¿verdad? Entonces, estas cuestiones me son dependiendo del cristal con que uno lo mire. Pero nos afecta a todos, ¿verdad? Nos afecta porque hoy el país habla de esto, ¿verdad? La discusión pública. Miremos los próximos días y seguramente el otro jueves vamos a ver cómo evoluciona. O dentro de un tiempo, porque el otro jueves es muy rápido, a ver cómo va evolucionando este tema de la donación. Y ahí vamos a darnos cuenta un poco de qué es lo que piensan nuestros políticos, ¿verdad? Y siempre el que dijo Juan es cierto, buscamos que nuestros políticos piensen en el país, eso es lo ideal. Se hizo un sistema eleccionario, un sistema electoral donde votamos personas y a muchos no les gusta, pero es lo que la gente eligió y es con la que tenemos que pelearla. Así es, gente. Les quiero en la próxima clase, vamos a cortar acá, si es que no hay otra pregunta. Yo les dejé ya la tarea en la plataforma. Van a trabajar ustedes, son 17:30. Quiero que miren, no son muchos en la clase, por lo tanto les pido un trabajo individual sobre el mercado laboral, el mercado de trabajo. Hay mucho material. Sobre todo, busquen información sobre el mercado laboral después de la pandemia. Hay áreas que se han fortalecido y hay áreas que se han, han tenido mucho problema, mucho atraso por el tema de la pandemia. Así que yo les puse unos puntos generales ahí y es un tema que es bastante fácil de buscar información, digamos, porque tenemos mucha información sobre eso, sobre el mercado laboral. Así que les pido, ustedes tienen ya mi número, mi contacto, así que cualquier cosa estaré en línea, digamos, con ustedes y nos vemos el otro jueves si Dios quiere. No sé si hay una consulta, alguna pregunta en particular. Todo muy claro, profe. Y ya está levantado también la tarea que usted mencionó, el trabajo práctico. Ah, sí, les pasé también el material en PPT para que ustedes miren. Sí, Sobre el cual vamos a tener seguramente la evaluación ya dentro de 15 días. gracias, profe, muy claro todo. Bueno, gracias, gente. Muchas gracias y nos vemos el otro jueves, si Dios quiere. Gracias, profesor. Vale, Muy profesor, amable. gracias, profesor. Hasta Popular. luego. Hasta luego. Gracias, Fuerza a los profe. limpistas hoy. Ay, también a ti, profe. Nosotros Cerrita vamos a mirar lejos, no. Sí, vamos a mirar nomás, profesor. Yo sí que Bueno, ni no quiero gracias, mirar, profe, gracias. como limpitan ni no quiero mirar, profe. Nosotros los de Flamengo vamos a mirar.